3 habla acerca de la etapa de planificación del proyecto. En la competencia, este tema trata acerca de la identificación de la gestión del plan sistemático que implica un sistema. ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente ganamos, ¿no?, con un proyecto de este tipo? Esto nos va a permitir a nosotros poder establecer ese marco de lógica que nosotros hemos venido trabajando, ¿no?, en el anterior tema. Esto nos permite a nosotros establecer ese seguimiento, esa objetividad en la cual estos indicadores también de verificación hacen de que la relación en una gestión nos permita poder identificar el tipo de proyecto mediante el ciclo, ¿no?, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Establecer esta relación mediante una planificación, mediante los factores, ¿no?, que componen el proyecto, ¿no?, que establecen estas actividades interdependientes, ¿no?, orientadas hacia el logro, ¿no?, de un objetivo específico, cuyo tiempo es determinado, ¿no?, que implica una asignación de recursos. Esto es un proyecto, ¿no?, un proyecto que se relaciona, como les dije anteriormente, con los recursos, con los tiempos, con esos factores interdependientes que van a permitir poder lograr el objetivo que nosotros estamos buscando. ¿Por qué se desarrolló esta estructura de marco lógico? Porque se ve la necesidad de poder establecer un diseño, una ejecución, una evaluación, ¿no?, un diseño que nos permita a nosotros unificar los objetivos, ¿no?, para un mismo proyecto, que se plantean objetivos diversos según la óptica de cada funcionario o sección o departamento o necesidad que tenga la empresa. Se desarrolla también el marco lógico en cuanto a la ejecución, ¿no?, donde se fijan responsabilidades, ¿no? Aquí no se quedan claras las responsabilidades en esas etapas, así que también se establece una evaluación, ¿no?, ¿para poder qué? Para poder medir el éxito o el fracaso del proyecto, ¿no? Aquí carecería de una base objetiva para poder comparar lo planteado y lo ejecutado y lo verificado en el éxito o no. Ese cuadro de marco lógico que nosotros hemos visto anteriormente nos va a permitir a nosotros poder establecer esa jerarquía de objetivos, ¿no?, cuyo fin, propósito y componente nos van a dar a nosotros la finalidad, ¿no?, cuando es fin, la finalidad del proyecto, o sea, el fin del proyecto, que pueda ser el mismo de un departamento, ¿no?, el mismo del área. Por ejemplo, si verdaderamente triunfamos en el lanzamiento del nuevo producto del área de marketing, el área de comercialización, y si es el éxito de ellos, va a tener el éxito financiero, el éxito de producción, el éxito del departamento de recursos humanos, y así sucesivamente. Pero hay una escala de jerarquía de objetivos. Su propósito también es el de que se lleven a cabo el proyecto mediante la coincidencia, ¿no?, general de las actividades o del impacto en cuanto al logro de los objetivos, ¿no?, compartirlos todos juntos con el propósito que contribuyen al fin. Sus componentes, el que se producen con el proyecto mediante un producto o resultados, ¿no?, tanto de bienes o de servicios. Estos objetivos o niveles se establecen también mediante una lógica tanto horizontal como vertical. Vamos a ver la lógica vertical. La lógica vertical se establece mediante juicios de programas pragmáticos, ¿no?, programáticos también, y de juicios técnicos, en la cual van a estar establecidos mediante los fines, los propósitos, los componentes y las actividades. Cuando nosotros hablamos de fines y propósitos, estamos hablando por qué y para qué se realiza un proyecto.
¿no? Ese es un juicio programático. Un componente de actividades, un componente y las actividades se relacionan y estos van a dar a una pregunta como ¿cómo, dónde y cuándo se diseñan, se ejecutan y se realizan el seguimiento del proyecto? Ese es un juicio programático y técnico que nos permite a nosotros poder establecer ese vínculo de relación vertical. Sus reglas para poder seguir esta lógica nos permite a nosotros establecer la deseabilidad del proyecto, ¿no? Que tenga un solo fin o un solo objetivo. Es ideal para poder que esta matriz pueda plasmar en una o más cartillas, se podrían decir, ¿no? De soluciones de problemas, o los componentes que surjan el desarrollo de varias actividades. Donde también aquí es muy importante establecer la jerarquización, ¿no? Normalmente entre 4 o 5 niveles son suficientes para poder planificar un proyecto. Indicadores que nos van a permitir a nosotros poder establecer ese vínculo, ¿no? Con medidas de cada objetivo que permiten monitorizar la ejecución y la evaluación del proyecto mediante los fines, los propósitos y sus componentes. Cada una de estas actividades se miden por un supuesto de valoración de recursos, tanto humanos, materiales, financieros, que están implicados en el desarrollo de las actividades en el proyecto. Sus condiciones en cuanto a los indicadores debe expresar en términos de cantidad, calidad y tiempo. Estos indicadores de calidad tienen 4 atributos: objetivo, verificable objetivamente, práctico e independiente. Cuando nosotros hablamos de los objetivos, hablamos de las fuentes de información en la cual se van a ser utilizadas para poder verificar y ver si realmente lo que nosotros estamos buscando lo podríamos lograr, ¿no? Con un fin de poder comprobar el logro en busca de este estudio o esta gestión del proyecto. Tiene sus condiciones de verificación mediante información o fuentes, ¿no? Normales de información, o la recolección de datos también de información, en la cual nos permite a nosotros ver si realmente el objetivo que hemos nosotros tomado como referencia para llevarlo hacia las metas es el que verdaderamente se condiciona con el fin de poder lograr lo que se está proyectando. Esta relación de marco lógico nos va a poder a nosotros tener también que considerar los medios externos, ¿no? Los medios externos que son los acontecimientos o las condiciones o decisiones que no están bajo nuestro control, ¿no? De responsabilidad del proyecto y que van a influenciar con el logro. Al contrario, con nuestros objetivos nosotros sí manejamos, sí está bajo nuestro control. Las condiciones externas no. Por ejemplo, los competidores, nosotros no tenemos injerencia en ellos. El Estado, por ejemplo, con sus derogaciones de leyes, con sus cambios en cuanto a su tipo de gestión, también nos afecta, ¿no? Las políticas financieras y económicas, hoy por ejemplo el BCR, ¿no? Tuvo que hacer una estrategia en el mercado financiero para poder contrarrestar un poco el debacle en cuanto a la apreciación del dólar, ¿no? Se está depreciando, entonces para poder apreciarlo hizo una compra bastante grande en el mercado nacional, ¿no? Esa es una forma en cuanto a estas condiciones externas nos afectan a nosotros. Nosotros no podemos manejarlos, ¿no? Esos son 2 puntos de referencia para que lo tengan ustedes en cuenta, ¿no? Las preguntas que se tienen, por ejemplo, para hacer en cuanto a estas condiciones externas es son externos verdaderamente, muchas variables externas influyen en nuestro proyecto, ¿no? Estas variables son importantes verdaderamente para el proyecto. ¿Cuál es la probabilidad que ocurran
que estas variables que se presentan o que estamos tomando nosotros en consideración, la consideremos como baja, media o alta, ¿no? De riesgo. En fin, todos estos factores también hay que tomarlos en consideración cuando realizamos esta lógica, ¿no? Este marco lógico en cuanto a este cuadro o esta matriz. Esta lógica nos permite a nosotros poder establecer esa evaluación zigzag, ¿no? Como se le llama, ¿no? Que es la lógica de contribución de los objetivos inferiores a los superiores, ¿no? De los inferiores a los superiores, de abajo hacia arriba, y que se establece en una secuencia de zigzag, ¿no? Cuando establecemos esa relación, ese vínculo, como ustedes lo tienen ahí en su cuadro. El logro de este objetivo más la ocurrencia de las condiciones externas facilita o asegura el cumplimiento del objetivo del nivel que inmediatamente superior, ¿no? Donde se relaciona en este marco lógico los conceptos, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos, ¿no? ¿Con quién? Contra, esas son las columnas, con las filas del fin, del propósito, de los componentes y de sus actividades, ¿no? Un concepto que se relaciona con el fin es el objetivo importante que se pueda dirigir el proyecto. Un indicador, por ejemplo, con una relación del propósito, son las condiciones, ¿no? Que se indican para poder cumplir el propósito del proyecto. Esa es una forma, ¿no? Cómo se interpreta el contenido del marco lógico, ¿no? ¿Cómo se hace realmente? Se hace mediante un listado. Este marco lógico se hace mediante un listado con un orden especial de las diferentes áreas de la empresa, del estudio en sí, o de los grupos relevantes, en la cual se registran, ¿no? Tanto los grupos como las personas o las instituciones que se van a relacionar con el proyecto en el cual se encuentra en el área de influencia. Estos análisis se van a dar como origen una interrogante, ¿no? ¿Cómo hacerlo, no? Se van a registrar los grupos, se van a establecer un vínculo de beneficiarios, quiénes son los que se van a beneficiar directamente e indirectamente con este proyecto. Los destinatarios también son importantes, ¿no? ¿Con quién son los que vamos nosotros específicamente a tener esta relación, ¿no? Estos elementos son de los análisis de los involucrados, los colaboradores, los que les afecta, quiénes son los que le van a afectar los cambios posibles cambios que se podrían estar dando, cuáles son los responsables, ¿no? En cuanto a los colaboradores, ¿no? Los grupos, las instituciones, la empresa en sí, que están dentro del área del problema y que deberán colaborar con la transformación. En cuanto a los afectados en el cambio, también quiénes son los que hay que identificarlos para poder representarlos en el proyecto en una potencialidad, ¿no? De resistencia, ¿no? Cuando nace un proyecto, inmediatamente también va a haber afectados y esos pues hay que saberlos identificar en ese análisis de los involucrados. Las responsabilidades también de las organizaciones, muy importantes, que son los responsables en cuanto a las condiciones, ¿no? De macrofinanciamiento y el manejo del proyecto. Dentro del análisis de los involucrados, nosotros tenemos que ver las características de estos partícipes, ¿no? En la cual pueden ser características sociales, características culturales, ¿no? En cuanto a los miembros de origen social inclusive, ¿no? Los aspectos culturales, ¿no? Los estatus de los grupos también muy importante, porque hay estatus formales, informales u otros, ¿no? Hay estructuras de organización, ¿no? Hay estructuras de liderazgo también. También se analizan los involucrados la situación desde un punto de vista del problema o la función principal de los grupos de resultados. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los intereses o motivos de las actitudes, se habla de las necesidades, ¿no? De las aspiraciones, de los intereses expresados abiertamente dentro del análisis de los involucrados. ¿Cuáles son sus motivaciones también de los que van a participar? ¿Cuáles las esperanzas, las expectativas, ¿no? Los temores o los deseos que ellos van a tener? Las actitudes, las amistades, lo hostil también
del proyecto en sí, porque no todos los proyectos son así tan agradables, que se podría decir para todos, ¿no? La relación con otros que se van a involucrar en el proyecto. Los análisis alternativas también se consideran ahí. ¿Por qué? Porque es un proceso o un conjunto de técnicas que a través de las cuales se identifican las posibles soluciones que se puedan convertir. Esto permite definir objetivos e indicar de manera en la cual se van a alcanzar. Se seleccionan una o más alternativas potenciales para poder tomar decisiones sobre las estrategias que se van a adoptar. Estas alternativas, ¿no? ¿Cómo hacerlos? Es un árbol de objetivos en el cual se identifican los objetivos, ¿no?, a excluir para que no sean deseables o los que van a ser factibles. Análisis alternativos. Es una herramienta que facilita la elección de la mejor o mejores alternativas que se convertirán o se convertirá en un enfoque que finalmente oriente el proyecto a pretender, ¿no?, lo que verdaderamente su origen se dio, o sea, resolver el problema central. Muy importante dentro de todo este proceso de formulación de marco lógico en esta matriz, que vemos nosotros cómo se involucran los análisis, la situación, ¿no?, interna o externa, las condiciones, los recursos también importantes que se van a detallar para que ésta pueda tener un estudio de análisis sobre los problemas, ¿no?, la prioridad de estos análisis, ya sea internos o externos, para poder lograr a obtener este análisis objetivo, ¿no?, y establecer esos vínculos que se relacionan para poder dar como alcance los análisis interactivos, ¿no?, o de alternativas. Todo este contexto, señores, es la responsabilidad de la gestión del proyecto, en la cual es producir los componentes, ¿no?, entregables, o sea, verdaderamente determinar cualitativamente qué es lo que nosotros necesitamos para poder, y cuantitativamente cómo lo vamos a lograr nosotros a desarrollar y poder establecer ese vínculo, ¿no?, y llegar al objetivo. También cómo controlar las actividades y los recursos que se aplican. Es la responsabilidad del gerente del proyecto o la gestión del proyecto seguir con una evaluación en todos los niveles que se van a involucrar en esta aventura. También es a alertar, ¿no?, a los superiores cuando hay dudas sobre la terminación oportuna de los componentes o la terminación exitosa de los componentes, que pueden ser resultados, ¿no?, de logros o de los propósitos, ¿no? O sea, estar al día o estar atento a lo que se va a dar en el día a día del proyecto. Las recomendaciones, ¿no?, las acciones correctivas también, el monitoreo, ¿no?, la evaluación del proyecto son factores importantes, ¿no? El monitoreo, por ejemplo, y la evaluación del marco lógico, ¿no?, lo que nosotros venimos trabajando, ¿no?, puede ser utilizado para poder comparar, por ejemplo, en esta matriz, comparado con el planteo de los resultados obtenidos, ¿no?, guiar y mejorar la ejecución del proyecto, evaluar el éxito del proyecto al final y mejorar los diseños futuros. Esa es una labor bastante técnica de la gerencia del proyecto para poder lograr llevar a cabo el éxito que se busca en la gestión del proyecto. Hasta aquí, señores, el tema correspondiente